Es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en análisis de discurso y es investigadora asistente de CONICET. Investiga sobre temas de historia de la lingüística y políticas del lenguaje, teoría del discurso y metodología de la investigación de archivo. Bienvenida, Mara, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por Un la placer. invitación. Bueno, mira qué sencillo lo que te pregunto. ¿Por qué hablamos? ¿Por dónde empezar? La verdad que hay como distintas maneras de responder. Ustedes eligieron el por qué. Va a haber otras miradas que ponen más énfasis en el para qué. Claro. Otras, a veces, digamos. El por qué hablamos tiene que ver con aspectos que hacen posible, cuáles son las condiciones de existencia del lenguaje en el ser humano. Es decir, tiene que ver con una parte que, vinculada con la naturaleza, digamos, del lenguaje como aspecto constitutivo del ser humano. Y después hay otras miradas, otros aspectos que tienen que ver con el lazo cultural, el lazo social. O sea, que es una pregunta en realidad, porque todo lo que tiene que ver con el lenguaje abre un montón de disciplinas, subdisciplinas y miradas posibles. Ahora, vos decías esto de el para qué. Uno imagina que el para qué es para estar comunicados y la oralidad, la palabra hablada, esta posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos, bueno, hace mucho más fácil esa comunicación, en principio, digo, supongo. Sí, de todos modos hay investigadores, hay lingüistas que disocian la existencia del lenguaje, sus características, su estructura y cómo funciona de los procesos de comunicación. Es decir, no siempre las ideas más intuitivas que tenemos todos como hablantes de una lengua, por lo menos una lengua, o como sujetos que hablamos, que nos comunicamos, que producimos discurso, no siempre esas ideas intuitivas que tenemos son corroboradas por la investigación científica o por todas las teorías. Lo cierto es que los estudios del lenguaje, la lingüística como disciplina, es un campo sumamente heterogéneo, es un poco lo que comentaba recién, sumamente heterogéneo e incluso polémico. Es decir que dependiendo el punto de vista, la perspectiva o el aspecto del lenguaje sobre el cual se hace hincapié, va a ser la respuesta también. Ahora, más allá de la cuestión lingüística, hay un proceso, obviamente, que nos diferencia, que tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con una cuestión física. Esto de tener cuerdas vocales, digo, sí, yendo al principio, digamos, ¿no? De esta posibilidad que nosotros tenemos, a diferencia de otros especímenes de la naturaleza, de poder tener las herramientas para hablar, ¿no? Más allá de la construcción del lenguaje en sí. Sí, está la dimensión, hay un lingüista muy conocido que es como se suele decir que es el padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, sí, ¿no? Que escribe a fin del XIX, da clases en la Universidad de Ginebra a fin del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que no escribió, pero sí dio las clases de este curso de lingüística general, ¿no? Que se suele... bueno, y hay una frase que es como todos los que pasan por semiología, por lingüística, se la tienen que estudiar de memoria, dice que el lenguaje es multiforme y heteróclito, que está a caballo sobre diferentes dominios. A su vez fisiológico, el dominio fisiológico que tiene que ver con lo que mencionabas de las cuerdas vocales, el sistema auditivo y demás. También el dominio físico, que tiene que ver con las ondas sonoras, ¿no? Y un dominio psíquico o mental que tiene que ver con la estructura, cómo funcionan las lenguas, cómo están estructuradas las lenguas y cómo en cada uno de los individuos que habla una lengua eso funciona de manera sistemática. Entonces, una parte es la parte fisiológica. Hay estudios de lingüística y una parte del lenguaje que tiene que ver con eso, con la dimensión fisiológica. Pero pensemos, por ejemplo, en las lenguas de señas, que también son lenguas porque tienen una estructuración interna bajo la forma de un sistema de signos y de relaciones entre signos. Tienen sintaxis, tienen morfología, es decir, relaciones entre las partes de una lengua. O sea que no necesariamente la dimensión fisiológica es lo que constituye el aspecto principal de una lengua. O sea, podríamos pensar en una lengua... sin habla. Sí, no sin habla, sino sin la dimensión fisiológica, sin esa especificidad fisiológica, que tiene que ver con el sistema auditivo, por ejemplo, o de producción de las cuerdas vocales. Ahora, Mara,
Sí, Mara. bueno, de hecho, después vamos a ver, está el lenguaje o la lengua de señas. Exacto. ¿No? Que no tiene que Exacto. ver con el habla. Exacto. Evidentemente, sí, perdón. No, quería preguntarte si se sabe cómo se constituyó el lenguaje, que digamos del habla, no el de señas, sino el común que tenemos, que dependiendo, ¿no?, de qué idioma se hable, cómo se fue constituyendo, cómo fueron los inicios, si se sabe. También hay distintas perspectivas. En general, suele haber como dos grandes líneas para explicar los procesos de surgimiento, digamos, del lenguaje. Una que es un poco más biologicista o más naturalista, y otras líneas que tienen que ver con la idea de que el lenguaje responde a la necesidad de la comunicación, ¿no? Entonces, es distinto la explicación, porque en un caso, si es una propiedad inherente, intrínseca de la especie, es del individuo. Es decir, que el lenguaje se produce en cada individuo. En el otro caso, si surge de la necesidad de la comunicación, Es social. es necesario postular primero que existe el lazo social, que existe una trama social a partir de la cual el lenguaje viene a dar respuesta a ciertos requerimientos de comunicación. Hay enfoques que estudian el lenguaje, como decía antes, más en su estructura interna, digamos, en su funcionamiento y su estructura interna, que consideran que es una propiedad individual, es una propiedad de la especie, pero además de cada uno de los individuos, que es interno a los individuos. No son perspectivas que necesariamente Pueden van a estar rechazar. entrelazadas, ¿no? Exacto. Porque, digo, Exacto. son complementarias. Son complementarias y va a depender de dónde se ponga el foco, cómo se va a explicar. Si el lenguaje es resultado primero de la multiplicidad de voces, del diálogo o la necesidad de un diálogo, de una comunicación dialogada o socialmente situada, es lo que va a producir después que se vaya estructurando el lenguaje en cada individuo, o al revés. O si primero se postula la aparición del lenguaje en los individuos y a partir de ello es una condición de posibilidad para que el diálogo se produzca.